Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola, hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de radio sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez y aprovecharemos estos 20 minutos de radio para hablar sobre un tema vigente, la segunda parte sobre los avances en materia migratoria y conciencia en materia de movilidad humana. Transmitimos desde la UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en 100.3 FM. Este segmento de radio se retransmite también internacionalmente y su señal llega a más de 12 países del mundo de habla hispana, angloparlantes, franceses, portugueses, italianos y de otras lenguas. Nos escuchan en directo en la comunidad universitaria en Bellaterra, la Vila Universitaria en Sant Cugat y en Cerdanyola del Vallès en España. Nos escuchan también en Quito DM, en la señal diferida de Radio Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, de la UCE, y por UTPL Radio, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el Ecuador continental. Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen en el continente europeo, principalmente en España, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Inglaterra. Asimismo, en la región americana saludamos a todos nuestros seguidores en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, México, Estados Unidos y Canadá. Y no pueden faltar los saludos especiales para Galito y Jenicita de Líder Impact Ecuador. También queremos aprovechar y saludar a Romy, a Jova y a todos nuestros amigos de Crew Ecuador. Gracias por sus mensajes y por todo lo que me hacen llegar. Y en este país, también en el Ecuador, saludamos a Israel y a Pierina en Quito. Ella nos invita este 20 y 21 de septiembre a participar en la Expo Oreca, la principal feria de gastronomía, hotelería y turismo del Ecuador. Esto será en el Centro de Exposiciones Quito los días 20 y 21 de septiembre. Gracias, Pierina, estaremos bien representados por allá, por nuestra delegación. Lástima que yo no pueda estar presencialmente, pero disfrutarlo y vivirlo al máximo, Quito. No quiero dejar de saludar a mi amigo Mario Hernández, mi productor editorial de publicaciones. Un fuerte abrazo para vos, Mario, y para toda tu querida familia. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem! La migración, mis amigos, es un proceso. Ya lo habíamos señalado en el programa pasado. Un proceso normal y natural. No es un fenómeno. Puede adquirir características de fenómeno,
cuando es anormal y se multiplica sin resolver las causas estructurales que la provocan, que generan esta migración. Habíamos visto también en el segmento de la semana pasada, el viernes pasado, que la movilidad humana es un concepto más amplio que engloba otros conceptos dentro de un orden lógico, los cuales pueden denominarse categorías dentro de un estudio o tratado internacional. Y nos faltaba entender que el retorno, amigos, se denomina a esta parte de este proceso migratorio que sucede cuando una persona o grupo familiar vuelven a su lugar natural o habitual de donde emigraron. Pero también hay otras categorías y conceptos fundamentales y tienen que ver con el asilo y el refugio. El asilo y el refugio vienen a ser traslados forzados de una persona o grupo de personas de un país hacia otro país, quienes buscan protección y garantías a sus derechos, debido a que su vida, su integridad está corriendo peligro, ya sea por persecución de orden étnico, ya sea una persecución religiosa, por sus opiniones políticas, ya sea por agresión extranjera, conflictos armados, guerras, pestes, hambrunas, una violencia masiva de los derechos humanos. Por estas razones, la Constitución del Ecuador recoge en el artículo 41 la figura del asilo y refugio como derecho. Y lo voy a leer porque esto es fundamental entender. Se conocerán los derechos del asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo y refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes del asilo o del refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o su permanencia en situación irregular. El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado de acuerdo con la ley. Y la norma constitucional del Ecuador del 2008 también incluye dentro de su texto los derechos civiles y políticos en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, y la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos Humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1990. ¿Por qué hago yo este énfasis en la Constitución ecuatoriana? Porque ya recoge estos instrumentos internacionales que son de uso obligatorio y no todos los estados han asimilado aquello, pero sí una mayoría de estados. Ecuador es uno de ellos y por eso lo ponemos como un método de análisis para este segmento internacional de radio. Entonces, en el artículo 40 dice: se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Ojo, ningún ser humano es ilegal por su condición migratoria. El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará, entre otras, las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea la condición migratoria. 1. Les ofrecerá asistencia a ellas y a sus familiares, ya sea que residan en el extranjero o en su país. 2. Ofrecerá atención y servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos. 3. Precautelará sus derechos cuando por cualquier razón hayan sido privados de su libertad en el exterior. 4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario. Este punto es fundamental. Promoverá vínculos con el Ecuador. El Estado es responsable de promover los vínculos entre sus ciudadanos que residen en el extranjero con su país, con su entorno, con su familia, pues tiene que estimularlos a un retorno, a volver, porque son ciudadanos de ese estado. Y 5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentran en los archivos de las instituciones del Estado. Y eso también ya lo habíamos visto, lo habíamos analizado. El Ecuador considerará como un primer adelanto en la región americana un paso revolucionario recogido ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y cuya aplicación aterriza en un criterio jurídico que no criminaliza la migración, sino más bien la humaniza, la hace como un proceso, como la entendemos nosotros. No hay seres humanos ilegales, no existe. Lo que verdaderamente hay en determinados momentos son personas en una condición irregular. Su estatus, su condición es irregular, no la persona. Y esto en determinados países. Se entenderá la situación irregular como aquella que presenta una persona inmigrante que no ha normalizado su permanencia en el país de acogida, pero que posee documentos de identidad. Lo correcto será el uso de migrante en situación irregular y no como erróneamente la opinión pública nos dice en todo instante, los migrantes ilegales. No, debemos empezar a posicionar el concepto de migrante en una situación irregular. No es ilegal. Esta situación irregular se debe a múltiples factores. Ya lo vimos. Puede ser el robo, el extravío de sus documentos, demoras en los trámites de regularización, dificultades económicas para asegurar su proceso de regulación, también los temores infundidos del conocimiento y otras cosas. La trata de personas es una forma de esclavitud moderna en la que se degrada al ser humano a la condición de objeto dentro de las cadenas o negocios mercantiles en un país de acogida y se somete a condiciones de explotación u otros fines ilícitos al ser humano. Y es importante entender este concepto porque fruto de esta criminalización de la migración existe la trata de personas, que es, como hemos leído, una esclavitud moderna. Donde entran negocios, verdaderamente negocios de personas, para someterlas a condiciones de explotación y de abuso. La trata de personas es un delito constituido por 3 elementos que encierran su reconocimiento. 1. El engaño. Este migrante fue engañado de principio. Le ofrecieron un paraíso, ¿no? Le ofrecieron el país del norte, recuerden ustedes, el país de los sueños, el sueño americano. El sueño americano lo vas a cumplir apenas llegas. Entonces, a través de engaños, a través de un traslado y a través de una explotación. Estos 3 elementos encierran el reconocimiento de la trata de personas. Es un crimen de lesa humanidad la trata de personas que viola el principio fundamental de la dignidad humana y el derecho a la libertad de las personas. En cambio, el tráfico de migrantes, que es distinto, consiste en la movilización de personas usando mecanismos irregulares que evaden las normas administrativas de los países que las establecen para retener flujos migratorios. Esto pasa muy habitualmente, principalmente en este tránsito migratorio México-Estados Unidos o Centroamérica-Estados Unidos. Este tráfico busca obtener réditos económicos y lucrar a costa de una migración no regular y constituye un delito contra los estados. Pues un tráfico de migrantes, esto es ilícito. No es el migrante el ilícito, es el traficante quien está usando al migrante. Consideraremos también como conceptos claves a la deportación como un acto administrativo mediante el cual las autoridades judiciales y de control migratorio, las autoridades de extranjería, imponen a un extranjero la salida de determinado país debido a que no cuenta con autorización para continuar en el mismo. Esto es la deportación. Le imponen la salida. Y vamos a entender a la exclusión como la denegación formal de un extranjero en un país. Esta es la exclusión. Dentro de algunos estados, los oficiales de frontera u otras autoridades tienen el poder de rechazar la entrada de extranjeros a su país. Mientras tanto, en otros, ese poder emana de una autoridad judicial después de una audiencia y finalmente se concluye la expulsión, ¿no? Después de una audiencia judicial. Está comprendida esa es la exclusión. Y ahora vamos a entender la expulsión. Y la expulsión está comprendida como un acto administrativo mediante el cual las autoridades de control migratorio no permiten o rechazan el ingreso de una persona en territorio nacional. Habíamos visto ya entonces la deportación, la exclusión y ahora la expulsión. ¿Ven que son asuntos diferentes? La migración internacional reafirma la artificialidad de las fronteras, demostrando una vez más y a lo largo de la historia la inutilidad de ellas para construir un entorno humano con visión de derechos. Es esto, mis amigos. Es inútil construir una visión de derechos si nos fragmentamos.
Los derechos humanos son humanos, no fragmentan las fronteras. No eres ser humano por ser ecuatoriano, no eres ser humano por ser español, eres ser humano por ser humano. No son seres humanos de segunda categoría los mexicanos, no son seres humanos de tercera categoría los brasileños, no son seres humanos de cuarta categoría los argentinos. No. Aquí hay seres humanos. En el peor de los casos, convertirse en verdaderos obstáculos. Y esto hay que entender, la inutilidad de estas fronteras para construir un entorno humano con una visión de derechos que significara dividir a las personas y su cultura, y en el peor de los casos, convertir en verdaderos obstáculos, muros para plasmar sueños, proyectos de vida y construir fraternidad. Y no estamos en contra de las fronteras, escúchese bien, a través de este programa no estamos en contra de las fronteras per se y los límites establecidos entre un país y otro, sino del uso y el abuso que hacen las autoridades de los estados para acorralar a las personas y despojarlas de su dignidad humana e impedir su libre circulación, elección y oportunidades de desarrollo. Creemos en una regulación, creemos en el pacto para las migraciones, creemos en el diálogo, en las conversaciones y sobre todo en el entendimiento de las leyes, la comprensión de ellas, incluyendo los tratados internacionales. Creemos en una migración ordenada, segura y regulada que privilegia aspectos de protección a las personas migrantes y no ocasione más restricciones y violencia contra ellas. A través de este programa y en su parte 1 y parte 2 hemos querido precisamente tener conciencia, generar conciencia y arrojar a nuestra audiencia elementos fundamentales en el conocimiento del proceso migratorio. A veces las personas olvidamos que todos tenemos un familiar o un amigo migrante. Olvidamos que nuestros padres fueron migrantes, que nuestros abuelos fueron migrantes, que nuestras raíces proceden de otras ciudades, de otros países, y que nuestros hermanos hoy viven en otros países, en otras ciudades, que estamos estudiando fuera, que vivimos adentro, que nos movemos en el mundo. Y amigo migrante, no hay una diferencia para ti. No hay humanos de primera, segunda y tercera clase, lo hemos dicho. Únicamente hay seres humanos y creemos en ellos. La próxima semana nos referiremos a uno de los procesos integracionistas más ambiciosos de América y sus resultados actuales. ¿Qué ha pasado con ello? De hoy se nos ha terminado, amigos. Gracias por escucharnos. Si este programa nutre tus conocimientos y contribuye a tu formación, no dejes de compartirlo con tus contactos. Agradecemos al Campus Media de la UABE por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de radio. Puedes repetir el programa a través de la plataforma del Campus Media, digitando en tu ordenador, en tu dispositivo móvil o en cualquier otro espacio de conexión http://campusmedia.uab.cat. Mientras tanto, en territorio americano, recuerda ingresar a www.ucradio.ga para escucharnos todos los viernes por Radio Universitaria de la UCE, o si prefieres, digita http://radio.utpl.edu.es y escúchanos a través de la señal de radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el resto del mundo, escúchanos y míranos por YouTube, digitando en el buscador de videos la frase Derechos a Boca y pincha sobre el panel el número del programa de tu preferencia. Este es el programa número 58. También puedes hacer la búsqueda en preferencias con el nombre Cristian Báez Valverde y se desplegará todos nuestros programas y todo lo que hemos aportado a través de YouTube.
Si deseas enviarnos un mensaje vía WhatsApp, lo puedes hacer al 631-9814-34 en España. Si estás fuera de España, recuerda anteponer el código +34. También puedes hacerlo vía correo electrónico a cristianbaez.bbaja@gmail.com. Encuéntranos en las redes sociales. Nos encuentras como Cristian Baez en Facebook, Twitter e Instagram. Conmigo será hasta una nueva edición. Yo soy Cristian Baez y esto fue Derechos a Boca.